Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me pasó. Sé que suena increíble, pero juro por mi madre que cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde aquella noche y todavía me despierto sudando frío, recordando lo que viví. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Soy de Guadalajara, Jalisco, y durante 2 años trabajé en una gasolinera que quedaba en las afueras de la ciudad, sobre la carretera que lleva a Chapala. La gasolinera se llamaba El Descanso y quedaba en un tramo muy solitario de la carretera. Durante el día había bastante movimiento, pero en las noches, especialmente después de las 2 de la mañana, el lugar se volvía un desierto. Yo trabajaba el turno de noche, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y al principio pensé que sería fácil. Me pagaban bien por aguantar el desvelo y la soledad, así que no me quejaba. Los primeros meses fueron normales. Llegaban algunos camioneros, gente que viajaba de madrugada, y de vez en cuando algún borracho que necesitaba gasolina para llegar a su casa. Yo me la pasaba viendo televisión en la pequeña oficina, leyendo revistas o jugando en mi teléfono. La gasolinera tenía 4 bombas, una tienda pequeña donde vendíamos refrescos, botanas y cigarros, y un baño que siempre olía mal por más que lo limpiara. Don Aurelio, el dueño, era un señor mayor que siempre me decía que tuviera cuidado en las noches. «Mijo, por aquí han pasado cosas raras», me advertía cada vez que me pagaba. «La gente dice que en este pedazo de carretera se aparecen sombras, que se escuchan voces donde no hay nadie». Yo siempre me reía y le decía que no creía en esas cosas, que eran puras supersticiones de la gente del pueblo. Pero las cosas empezaron a cambiar una noche de octubre. Hacía frío y llovía un poco. Esa lluvia molesta que no te empapa pero te hace sentir incómodo. Eran como las 3 de la mañana, y yo estaba adentro de la oficina, cuando escuché que un carro se estacionó en una de las bombas. Salí con mi chaqueta puesta y vi un carro viejo, de esos que ya no se fabrican, todo negro y con los vidrios polarizados. El motor estaba apagado, pero no bajó nadie. Me acerqué y toqué el vidrio del conductor. «Buenas noches, ¿necesita gasolina?», pregunté. No hubo respuesta. Volví a tocar el vidrio, esta vez más fuerte. Nada. Pensé que tal vez el conductor se había quedado dormido, así que rodeé el carro para ver mejor. Los vidrios estaban tan oscuros que no podía ver adentro, pero algo me daba mala espina. El carro se veía abandonado, lleno de polvo, pero al mismo tiempo parecía que alguien lo acababa de manejar, porque el motor todavía estaba caliente. Esperé unos minutos más, pero como nadie bajó, regresé a la oficina. Desde la ventana podía ver el carro perfectamente. Prendí la televisión para distraerme, pero cada 5 minutos volteaba a ver si seguía ahí. A las 4 de la mañana, cuando volví a mirar, el carro ya no estaba. No había escuchado que arrancara, no había visto luces, simplemente ya no estaba. Esa noche no le di mucha importancia. Pensé que tal vez el conductor había arrancado muy despacio, y yo no me había dado cuenta por estar viendo la tele. Pero 2 noches después volvió a pasar exactamente lo mismo. El mismo carro negro, a la misma hora, en la misma bomba. Esta vez decidí salir inmediatamente cuando lo vi llegar. Caminé hacia el carro con una linterna en la mano, pero cuando llegué a donde estaba estacionado, no había nada, absolutamente nada. Ahí fue cuando empecé a preocuparme. Le conté a mi novia Sandra lo que había pasado, pero ella me dijo que seguramente era el cansancio, que trabajar de noche me estaba afectando la mente. También le platiqué a don Aurelio, pero él solo movió la cabeza y me dijo: «Te lo advertí, mijo. En este lugar pasan cosas que no tienen explicación». La tercera vez que apareció el carro fue diferente. Era una noche muy clara, sin lluvia, y había luna llena. Yo estaba limpiando los vidrios de la entrada cuando escuché claramente el ruido de un motor que se acercaba. Volteé y ahí estaba otra vez el carro negro estacionándose en la bomba número 3. Esta vez no dudé. Dejé todo lo que estaba haciendo y caminé directamente hacia el carro, con la linterna encendida y gritando: «Oiga, señor, ¿necesita gasolina o no?». Cuando llegué junto al carro,
Apunté la linterna hacia el vidrio del conductor. Lo que vi me heló la sangre. Adentro del carro había alguien, una figura oscura que no se movía. Toqué el vidrio con los nudillos fuerte y grité: «¡Señor, señor!». La figura de adentro lentamente volteó hacia mí, y aunque no podía ver su cara por la oscuridad, sentí que me estaba mirando directamente a los ojos. El corazón se me aceleró y empecé a sudar frío. Retrocedí varios pasos sin dejar de alumbrar el carro. La figura adentro no se movía. Parecía estar esperando algo. Corrí hacia la oficina. Cerré la puerta con llave y marqué el número de don Aurelio. Mientras esperaba que contestara, no dejaba de ver hacia el carro por la ventana. La figura seguía ahí, inmóvil, como si fuera una estatua. Don Aurelio contestó con voz adormilada: «¿Qué pasó, Carlos?». Le expliqué todo muy rápido, con la voz temblorosa. Él me dijo que me calmara, que cerrara bien la gasolinera y que no saliera hasta que llegara él. «Ya voy para allá, mijo. No te muevas de ahí», me dijo antes de colgar. Después de colgar, me quedé pegado a la ventana observando el carro. La figura seguía ahí, completamente inmóvil. Pasaron 20 minutos que se sintieron como horas. Mis manos no dejaban de temblar y tenía la boca seca. De repente, vi las luces de la camioneta de don Aurelio acercándose por la carretera. Cuando se estacionó junto a la oficina, salí corriendo hacia él. «¿Dónde está el carro?», me preguntó don Aurelio mirando hacia las bombas. Yo volteé y no podía creer lo que veía. El carro negro ya no estaba. Estaba ahí, don Aurelio, se lo juro por mi madre. Había una persona adentro que me estaba viendo. Le dije señalando la bomba número 3. Él caminó hacia donde yo apuntaba, revisó el suelo con su linterna y encontró algo que me puso los pelos de punta. «Mira, Carlos», me dijo alumbrando el asfalto. «Aquí hay marcas de llantas, pero están completamente frías, como si llevaran horas aquí». Efectivamente, había marcas de llantas en el suelo, pero cuando las tocamos el asfalto estaba helado, como si hubiera estado expuesto al frío durante mucho tiempo. «Esto no es normal, mijo», murmuró don Aurelio. «Vamos adentro, necesito platicarte algo». Dentro de la oficina, don Aurelio se sentó pesadamente en la silla y se frotó la cara con las manos. «Carlos, hay algo que no te había dicho porque no quería asustarte. Pero después de lo que pasó hoy, creo que tienes derecho a saber». Se sirvió un café y empezó a contarme una historia que me dejó sin palabras. Hace como 15 años, aquí en esta misma gasolinera, trabajaba un muchacho llamado Roberto. Era más o menos de tu edad. También hacía el turno de noche. Una madrugada, Roberto desapareció sin dejar rastro. Su carro estaba en el estacionamiento. Su bolsa con sus cosas estaba en la oficina, pero él nunca apareció. Los policías dijeron que tal vez se había ido con alguna mujer, pero su familia sabía que algo malo había pasado. Don Aurelio tomó un sorbo de café y continuó. 2 semanas después de que Roberto desapareciera, encontraron su carro en el fondo de un río, como a 10 kilómetros de aquí. Pero Roberto nunca apareció. Desde entonces, la gente del pueblo dice que su espíritu se quedó vagando por esta carretera, buscando a alguien que lo ayude o tal vez buscando venganza. Pero eso no es todo, siguió don Aurelio. Después de la desaparición de Roberto, varios trabajadores de noche renunciaron porque decían que veían cosas extrañas. Algunos decían que escuchaban voces llamándolos por su nombre. Otros veían sombras que se movían entre las bombas. Un muchacho juró que vio a Roberto parado junto a la bomba número 3, el mismo lugar donde tú has visto el carro negro. El estómago se me revolvió al escuchar esto. ¿Por qué no me había dicho nada, don Aurelio?, le pregunté, porque pensé que tal vez con el tiempo estas cosas se calmaran, que el espíritu de Roberto encontraría paz, pero parece que no es así. Tal vez Roberto está tratando de decirte algo, o tal vez te está advirtiendo de algún peligro. Esa noche, don Aurelio se quedó conmigo hasta las 6 de la mañana. No pasó nada más extraño, pero yo no pude dormir bien durante varios días. Sandra me insistía que renunciara, que buscara otro trabajo, pero yo necesitaba el dinero. Además, una parte de mí quería entender qué era lo que realmente estaba pasando. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas estuvieron tranquilas. El carro negro no apareció y yo empecé a relajarme un poco. Pensé que tal vez don Aurelio tenía razón, que el espíritu de Roberto había encontrado paz. Pero estaba muy equivocado. La noche que cambió todo fue un viernes. Había llovido durante todo el día, y la carretera estaba mojada y resbalosa. Yo estaba acostumbrado ya a trabajar solo en las noches,
Pero esa noche se sentía diferente. El aire estaba pesado, como si algo malo fuera a pasar. Hasta los perros del pueblo cercano estaban ladrando más de lo normal. Como a las 2 de la mañana, llegó un camionero que necesitaba diésel. Era un señor mayor, de bigote canoso, que me platicó que venía de Michoacán. Mientras le echaba combustible a su camión, me contó que había visto algo extraño en la carretera. Dijo: como a 5 kilómetros de aquí vi un carro negro parado en medio del camino. Tuve que frenar de golpe para no chocar con él. Pero cuando me bajé a ver qué pasaba, no había nadie. El carro estaba vacío y tenía las puertas abiertas. El corazón se me aceleró al escuchar esto. ¿Un carro negro?, le pregunté. Sí, un carro viejo, de esos que ya no se ven. Lo raro es que cuando volví a subir a mi camión y miré por el espejo, el carro ya no estaba. Se había desaparecido como si nunca hubiera existido. Después de que el camionero se fue, me quedé muy nervioso. Caminé varias veces alrededor de la gasolinera, revisando que todo estuviera en orden. Las luces funcionaban bien, las bombas estaban cerradas, y no había nada fuera de lo normal. Pero no podía quitarme de la cabeza lo que había dicho el camionero. A las 3:30 de la mañana, mientras estaba organizando los cigarros en la tienda, escuché claramente el sonido de un motor acercándose, pero esta vez sonaba diferente, como si el motor estuviera fallando. Salí de la tienda y vi algo que me dejó paralizado del miedo. El carro negro estaba ahí, pero no estaba estacionado en ninguna bomba. Estaba parado en medio de la entrada de la gasolinera, bloqueando completamente el paso. Las luces estaban encendidas, pero parpadeaban como si la batería estuviera muriendo. El motor hacía un ruido extraño, como si estuviera ahogándose. Esta vez no dudé. Tomé la linterna más potente que tenía y caminé directamente hacia el carro. Cuando me acerqué, pude ver que la puerta del conductor estaba ligeramente abierta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho, pero seguí caminando. ¿Hay alguien ahí?, grité. ¿Necesita ayuda? No hubo respuesta, pero el motor siguió haciendo ese ruido extraño. Cuando llegué junto a la puerta abierta, alumbré hacia adentro con la linterna. Lo que vi me hizo caer hacia atrás del susto. Dentro del carro había un hombre joven, más o menos de mi edad, con la cabeza recargada en el volante. Tenía puesta una camisa de trabajo azul, igual a la que usaba yo, y un gafete colgado del cuello. Aunque no podía ver su cara claramente porque estaba volteada hacia abajo, algo me decía que era Roberto, el muchacho que había desaparecido años atrás. «Señor, ¿se encuentra bien?», le pregunté con voz temblorosa. Lentamente, muy lentamente, el hombre levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su cara estaba pálida, muy pálida, y sus ojos se veían tristes, como si hubiera estado llorando durante mucho tiempo. En su gafete pude leer claramente: Roberto Gutiérrez, empleado. «Ayúdame», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Por favor, ayúdame». Sus labios se movían, pero el sonido parecía venir del aire, no de su boca. «No puedo irme de aquí. Algo me tiene atrapado en este lugar». Yo estaba paralizado del miedo, pero al mismo tiempo sentía una extraña compasión por este hombre. «¿Qué necesita que haga?», le pregunté, aunque mi voz apenas era un susurro. Roberto señaló hacia la bomba número 3, la misma donde siempre había aparecido el carro negro. «Ahí abajo», me dijo. «Busca ahí abajo». Ellos me escondieron ahí abajo. Después de decir esto, Roberto cerró los ojos y su cabeza volvió a caer hacia el volante. El motor del carro empezó a hacer un ruido cada vez más fuerte, como si fuera a explotar. De repente el carro entero empezó a desaparecer. Primero se volvió transparente, como si fuera de cristal, y luego simplemente se desvaneció en el aire. Yo me quedé parado ahí, temblando con la linterna apuntando hacia la nada. No podía creer lo que acababa de ver, pero al mismo tiempo sabía que era real. Corrí hacia la oficina y marqué el número de don Aurelio. «Don Aurelio, necesito que venga inmediatamente. Roberto estuvo aquí, hablé con él. Me dijo que busque debajo de la bomba número 3. Don Aurelio no hizo preguntas, simplemente me dijo que ya iba en camino. Cuando llegó don Aurelio le conté todo lo que había pasado. Al principio se veía escéptico, pero cuando vio lo alterado que yo estaba, me creyó. «Si Roberto te dijo que buscaras debajo de la bomba 3, entonces tenemos que hacerlo», me dijo. «Pero vamos a esperar hasta que amanezca. No vamos a hacer esto en la oscuridad». A las 6 de la mañana, cuando llegó el muchacho del turno de día,
Don Aurelio y yo nos pusimos a investigar alrededor de la bomba número 3. Don Aurelio trajo unas palas y empezamos a cavar junto a la base de la bomba. No tuvimos que cavar mucho antes de encontrar algo. A como medio metro de profundidad, encontramos una caja de metal oxidada. Don Aurelio la abrió con cuidado y adentro había varias cosas que pertenecían a Roberto: su cartera con su credencial de elector, una foto de una mujer joven y una carta que nunca había sido enviada. Pero lo más impactante fue un papel arrugado, donde Roberto había escrito con letra temblorosa: si alguien encuentra esto, sepan que Juan y Miguel me hicieron daño. Ellos saben dónde estoy. Díganle a mi familia que los quiero. Don Aurelio se puso muy pálido al leer la carta. Juan y Miguel eran dos tipos que trabajaban aquí cuando Roberto desapareció. Siempre pensé que sabían algo, pero nunca tuve pruebas. Inmediatamente llamó a la policía y les entregó todo lo que habíamos encontrado. La investigación que siguió fue intensa. La policía arrestó a Juan y a Miguel, y después de varios interrogatorios, confesaron lo que había pasado. Resulta que habían estado robando dinero de la gasolinera y Roberto los había descubierto. En una pelea, Roberto había resultado herido y ellos, en lugar de llevarlo al hospital, lo habían dejado en su carro en el río, pensando que nadie lo encontraría. Lo más extraño es que después de que arrestaron a Juan y Miguel, y después de que encontramos las cosas de Roberto, el carro negro nunca volvió a aparecer. Era como si Roberto finalmente hubiera encontrado la paz que necesitaba para descansar. Yo seguí trabajando en la gasolinera durante algunos meses más, pero ya no era lo mismo. Cada noche recordaba la cara triste de Roberto y su voz pidiendo ayuda. Finalmente decidí renunciar y buscar otro trabajo. Don Aurelio lo entendió completamente y me ayudó a encontrar trabajo en una tienda de su compadre. Ahora, 5 años después, paso de vez en cuando por la gasolinera cuando voy a visitar a mi familia. El lugar se ve diferente, más tranquilo, como si una pesada carga se hubiera quitado de encima. Don Aurelio me cuenta que los trabajadores de noche ya no reportan cosas extrañas, que todo está en paz. Pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Sandra. La noche antes de renunciar, cuando estaba recogiendo mis cosas de la oficina, vi una sombra parada junto a la bomba número 3. Era la silueta de un hombre joven que me saludó con la mano, como diciéndome adiós. Yo le devolví el saludo, y la sombra sonrió antes de desaparecer para siempre. Creo que Roberto me estaba agradeciendo por haberlo ayudado a encontrar justicia. Su familia finalmente pudo enterrarlo como se merecía, y los responsables de su desaparición pagaron por lo que hicieron. A veces pienso que todos tenemos un propósito en la vida, y tal vez el mío era ayudar a que el espíritu de Roberto encontrara paz. Esta historia les puede sonar increíble, pero cada palabra es verdad. La gasolinera El Descanso todavía existe, aunque ahora tiene otro nombre. Si alguna vez pasan por la carretera que va a Chapala y ven una gasolinera solitaria rodeada de campos vacíos, tal vez esa sea la misma donde trabajé. Y si alguna vez ven un carro negro parado en una de las bombas en medio de la noche, no tengan miedo. Tal vez solo sea alguien que necesita ayuda para encontrar su camino a casa. Lo que aprendí de esta experiencia es que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, pero eso no significa que no sean reales. Los espíritus de las personas que han sufrido injusticias a veces se quedan vagando, buscando que alguien los escuche, que alguien los ayude a encontrar paz. Roberto me enseñó que la muerte no siempre es el final, que el amor y la necesidad de justicia pueden ser más fuertes que cualquier cosa. Y aunque esa experiencia me dio muchas noches de insomnio, también me llenó de una extraña satisfacción saber que pude ayudar a alguien que realmente lo necesitaba, aunque esa persona ya no estuviera viva. Hasta el día de hoy, cuando paso por una gasolinera de noche, siempre saludo mentalmente a Roberto y le deseo que esté descansando en paz. Y espero que su historia sirva para recordarnos que todos merecemos justicia, sin importar si estamos vivos o muertos. ¿Alguna vez has sentido que te están mirando, aunque estés completamente solo? No me refiero a una mirada común, sino a una que atraviesa la espalda, como si alguien invisible te estuviera observando desde un rincón oscuro. Yo no creía en nada de eso, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Me llamo Felipe Mendoza, soy de Veracruz, y durante varios años trabajé como despachador de gasolina en una estación que quedaba justo a la salida de la ciudad.
cerca de la carretera vieja. Era de esas gasolineras donde rara vez se ve gente en la noche, pero que por alguna razón siempre está abierta, como si alguien o algo necesitara que no se cerrara nunca. Yo tomaba el turno de la madrugada porque pagaban un poco más. No había mucho que hacer, solo esperar a que pasara algún camión o carro perdido, echarle gasolina y volver al silencio. Al principio era tranquilo, incluso llegué a disfrutar la calma. Pero todo cambió una noche de noviembre, cuando el frío empezó a calar y el silencio se volvió demasiado profundo. Esa noche, llegué a las 11:30 como siempre. Saludé al compañero que salía del turno anterior y me instalé en la pequeña caseta de vigilancia que teníamos, justo al lado de las bombas de gasolina. Prendí el calentador eléctrico y me puse a revisar el libro de registro. Todo estaba normal. Alrededor de la 1 de la mañana empecé a sentir algo raro. No era un sonido fuerte ni un grito. Era más bien una presencia, como si alguien estuviera de pie detrás de la pared de la caseta, sin moverse, solo esperando. Pensé que era mi imaginación. Salí con la linterna para revisar, pero no vi nada. Solo el camino vacío y el campo oscuro que se extendía a los lados. Volví a entrar, algo inquieto, y traté de distraerme con la radio. Pero la señal no entraba bien, y todo lo que se escuchaba era estática con voces lejanas que no se entendían. Apagué la radio y me quedé en silencio. Fue en ese momento cuando escuché el primer golpe. Venía de la parte trasera, donde guardábamos los tambores vacíos. Un solo golpe, seco, como si alguien los hubiera movido a propósito. Volví a salir, esta vez más alerta. Caminé con la linterna en mano, alumbrando cada rincón. No había viento, no llovía, no había razón para que algo se hubiera caído. Me acerqué al lugar de los tambores y noté que uno estaba ligeramente fuera de su sitio, como si alguien lo hubiera empujado. Lo volví a acomodar y me dije a mí mismo que tal vez había estado mal puesto desde antes. Regresé a la caseta y cerré la puerta. Pasaron unos 20 minutos y todo estaba en silencio. Empezaba a relajarme cuando vi las luces de un coche aproximarse. Respiré aliviado. Era un cliente. El coche, un sedán negro bastante viejo, se detuvo frente a la bomba número 3. Me puse el chaleco, agarré el surtidor y salí a atender. «Buenas noches», dije mientras me acercaba. «¿Cuánto le pongo?» El vidrio del conductor estaba completamente empañado y no se bajaba. Toqué suavemente la ventana. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que el coche estaba completamente apagado. No tenía las luces encendidas, ni el motor sonaba. Simplemente había aparecido ahí como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera desvanecido. Retrocedí un poco con el corazón latiendo fuerte. La bomba número 3 tampoco marcaba ningún movimiento. No había consumo, no se activaba. Todo estaba muerto. Me acerqué de nuevo, con cuidado, y fue entonces cuando vi algo que aún me cuesta explicar. El asiento del conductor estaba vacío. No había nadie adentro. Entonces, ¿quién lo había manejado hasta ahí? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Retrocedí hacia la caseta sin dejar de mirar el coche. Justo cuando estaba por entrar, escuché otro golpe, esta vez más fuerte, proveniente del almacén de herramientas. Me quedé quieto un momento tratando de decidir si debía ir al almacén o quedarme dentro de la caseta. Por un lado, era mi trabajo revisar que todo estuviera en orden, pero por el otro, algo no se sentía bien. Era como si la noche se hubiera vuelto más pesada, como si el aire mismo estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que sí me veía a mí. Tomé la linterna de nuevo, aunque mis manos temblaban un poco. Caminé hacia el almacén que quedaba a unos 20 pasos de la caseta. El golpe que había escuchado no parecía el típico sonido de una herramienta cayéndose. Era más como si alguien hubiera pateado la puerta por dentro. Cuando llegué, noté que la puerta del almacén estaba entreabierta. Yo estaba completamente seguro de que la había dejado cerrada con candado antes de empezar el turno. Empujé la puerta con cuidado, y ésta se abrió sin hacer ruido. Dentro, todo parecía en orden, pero había un olor raro. No sé cómo describirlo. No era basura, ni aceite, ni tierra húmeda. Era un olor seco, como a papel viejo,
mezclado con algo que me recordaba a la ropa guardada por años. Iluminé con la linterna las estanterías, los botes de aceite, las cajas. Todo estaba en su lugar, pero al fondo, junto a la pared, había algo que antes no estaba ahí. Era una figura encorvada, como una persona sentada con la cabeza baja. Estaba completamente quieta. Mi respiración se detuvo. Alumbré con más fuerza. No se movía. Pensé que tal vez era una bolsa o un montón de ropa, pero mientras más la miraba, más se parecía a alguien. Alguien con el rostro tapado por el cabello. Tragué saliva. ¿Hola?, dije con voz baja. ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. No se movió ni un poco. Di un paso atrás. No quería acercarme. No podía moverme más. Fue entonces cuando el foco del almacén, que siempre estaba fundido, se encendió por sí solo. La luz amarilla iluminó todo por un instante, y la figura ya no estaba. Di media vuelta y salí corriendo. Me encerré en la caseta y eché seguro. Me senté frente al vidrio temblando, mirando hacia las bombas. El coche negro seguía ahí, sin moverse, y justo cuando creí que lo peor había pasado, las luces del coche se encendieron. Pero seguía sin nadie adentro. Se encendieron los faros y por unos segundos me cegaron. Me cubrí los ojos con el antebrazo. Cuando volví a mirar, el coche ya no estaba. Desapareció. No lo vi moverse, no lo vi dar reversa. Simplemente ya no estaba. Me acerqué a la ventana con cuidado tratando de ver si había alguna huella, algún rastro en el piso, pero nada. Pensé en llamar a mi jefe, pero sabía que no me creería. Lo único que pude hacer fue escribir todo en el cuaderno de guardia, aunque claro, traté de ponerlo como si hubieran sido cosas normales. Golpes en almacén, posible rata, escribí. Coche negro no identificado, se fue sin cargar. El resto de la madrugada no pude dormir. Me pasé el turno completo mirando el reloj, deseando que llegaran las 6 de la mañana. Cuando por fin amaneció y llegó el compañero del siguiente turno, no supe cómo explicarle por qué tenía la cara tan pálida. Y aún así eso no fue lo peor. Lo peor vino al día siguiente. Al día siguiente, regresé al trabajo como siempre. No me sentía con ánimos, pero necesitaba el dinero. En el camino pensé muchas veces en renunciar, en inventar alguna excusa para no volver. Pero al final, algo dentro de mí me decía que tenía que entender lo que había pasado, que eso no había sido una casualidad. Cuando llegué, todo parecía normal. Saludé al compañero que me entregó el turno. Le pregunté si había notado algo raro durante el día, y me dijo que no, que todo tranquilo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Tal vez, pensé, lo que vi fue un sueño con los ojos abiertos, un susto provocado por el cansancio. Esa noche me propuse mantener la calma. Preparé café, revisé todo el lugar, y hasta le hablé a un amigo por teléfono durante la primera hora para no sentirme solo. Pero conforme pasaba el tiempo y la noche avanzaba, el silencio volvió a pesar como la vez anterior. A eso de las 3 de la mañana, comencé a escuchar el sonido del viento soplando más fuerte que de costumbre. Las hojas del árbol grande que está junto al almacén se movían con violencia, como si algo invisible las sacudiera. Fui hasta la puerta de la caseta y la abrí un poco, solo para mirar. No había nadie. Las luces del camino estaban encendidas, la bomba de gasolina parpadeaba como siempre, pero de nuevo, el aire se sentía raro, más espeso, más helado. Cerré la puerta y me senté otra vez. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe seco en el vidrio de la caseta, como si alguien hubiera tocado con los nudillos, pero sin fuerza. Me congelé, miré hacia la ventana. No había nadie. Volvió a sonar. Esta vez en la otra ventana, la que da al lado opuesto. Tomé la linterna y la apunté hacia afuera, pero no logré ver a nadie. Respiré hondo, abrí la puerta y salí. Caminé alrededor de la caseta. No había ni un alma, ni un auto pasando por la carretera, nada. Solo ese frío que se me metía por la camisa y me erizaba la piel. Regresé adentro, cerré la puerta y eché seguro. Pensé que era suficiente. Pensé que eso sería todo por esa noche.
pero cuando miré hacia la pantalla de las cámaras de seguridad, noté algo que me hizo sudar las manos. Una de las cámaras apuntaba directamente al almacén, y en la imagen, aunque borrosa por la oscuridad, se veía claramente una silueta parada justo frente a la puerta. No se movía. Solo estaba ahí. No se veía el rostro ni la ropa. Era como una sombra con forma de persona. Pero lo peor fue que, cuando me acerqué más a la pantalla, la sombra se giró, muy despacio, y aunque la imagen no era clara, juro que me estaba viendo directamente, como si supiera que yo también la miraba. Me aparté de la pantalla de golpe. No salí de la caseta en lo que restó del turno. No pude. Me quedé en un rincón con la luz encendida, mirando el reloj cada 5 minutos. Y otra vez, cuando amaneció, la figura ya no estaba, como si nunca hubiera pasado nada, pero esa noche dejó una huella. Desde entonces, cada vez que camino cerca del almacén o veo pasar un coche negro por la calle, me da un escalofrío, como si algo me siguiera viendo desde las sombras, y apenas comenzaba a entender que lo que pasaba ahí no era solo cosa mía. Pasaron varios días sin que volviera a ver nada extraño, pero el miedo ya estaba dentro de mí. Cada noche al llegar a la gasolinera, revisaba todo con más cuidado. No dormía, no escuchaba música, no quitaba la vista de las cámaras ni un segundo. Había noches tranquilas, sí, pero siempre había algo raro. Un ruido que no tenía origen, una sombra que parecía moverse cuando no debía, una brisa helada que entraba aunque no hubiera viento. Una noche, ya casi al final del turno, llegó don Ernesto, el jefe de mantenimiento. Venía por unas herramientas que había olvidado. Cuando lo vi entrar al almacén, no pude evitar sentir un escalofrío. ¿No te da cosa entrar ahí solo?, le pregunté como al pasar. Él se detuvo, me miró serio y me dijo algo que me dejó helado. ¿Ya viste a la mujer del vestido oscuro? Me quedé mudo. No le había contado a nadie lo que había visto, ni siquiera a mis amigos. Apenas pude decir, ¿qué mujer? Don Ernesto suspiró, como si le costara hablar del tema. Hace años, cuando esta gasolinera era nueva, hubo un accidente. Una mujer se descompuso en la carretera y se detuvo aquí a pedir ayuda. Dicen que entró al almacén buscando a alguien, pero ya nadie supo de ella. Nunca se fue. Nunca se la encontró. Y desde entonces algunos la han visto. Siempre de noche. Siempre sola. Yo no sabía qué decir. Me temblaban las manos. No porque me lo confirmara, sino porque por fin entendía que lo que vivía no era solo mi imaginación. Don Ernesto terminó de recoger sus cosas, y antes de irse, me puso una mano en el hombro. Si la vuelves a ver, no le abras la puerta. No importa lo que te diga, no importa cómo se vea, tú no le abras. Desde esa noche, trabajo con una medallita que me regaló mi mamá. Y aunque sigo en el mismo turno, ya no estoy solo. Cada madrugada, siento esa presencia allá afuera, rondando la gasolinera, como buscando algo o a alguien. A veces escucho golpecitos en la ventana, a veces veo la sombra en las cámaras. Pero no abro. No importa cuánto insista. No importa si llora o si dice mi nombre con esa voz que no es humana, porque ahora sé que no está viva, y que si le abro, no voy a poder cerrar nunca más. Mi nombre es Andrés, y desde hace unos años trabajo como vigilante de seguridad nocturno en un edificio de oficinas antiguo, uno de esos rascacielos que crecen en el centro de la ciudad. Aunque la mayoría de la gente lo ve como un trabajo aburrido, yo lo tomo con calma. Es la paz de la noche lo que me atrae, el silencio que se apodera de todo a medida que las luces de la ciudad se apagan y el mundo exterior se desvanece en sombras. Sin embargo, desde hace unas semanas, algo ha cambiado en mis turnos nocturnos. Algo que no puedo explicar, pero que me estremece cada vez que llego al edificio. Las primeras noches fueron como cualquier otra. La rutina era siempre la misma. Revisar las cámaras de seguridad, caminar por los pasillos oscuros, asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas y que nadie estuviera merodeando donde no debía. El edificio estaba vacío, lo cual es natural a esas horas, y la soledad me resultaba casi reconfortante. Sin embargo, poco a poco,
comencé a notar algo raro, algo que no pude identificar del todo, pero que estaba ahí, acechando en las sombras. El primer incidente que me perturbó ocurrió en la tercera noche de mi turno. Todo estaba tranquilo. El sonido de la radio era mi único compañero, cuando de repente escuché un ruido proveniente del piso 12. Un golpeteo suave pero constante, como si alguien estuviera golpeando una puerta o un escritorio. Me levanté rápidamente y tomé el elevador. Mi corazón latía con fuerza. En un edificio vacío, cualquier ruido que se escape de la rutina usual resulta inquietante. Cuando llegué al piso 12 me encontré con nada. El pasillo estaba vacío, las luces parpadeaban de manera intermitente, pero no había señales de vida. El sonido había cesado tan abruptamente como había comenzado. Revisé cada una de las oficinas, pensando que tal vez algún compañero de trabajo se había quedado atrapado en el edificio por error. Pero no, todo estaba en orden. Las ventanas cerradas, las puertas aseguradas. Decidí regresar a la planta baja, tratando de convencerme de que había sido mi mente jugando trucos debido al cansancio. Sin embargo, desde ese día, los ruidos comenzaron a ser más frecuentes. A veces eran pasos, otras veces puertas que se cerraban solas o, lo más extraño de todo, risas lejanas, como si alguien estuviera conversando en susurros en una sala vacía. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, mientras recorría el pasillo del piso 8, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en la penumbra, una figura se movía lentamente. Era humana, pero al mismo tiempo no lo era. Algo en su forma no encajaba. Su figura era vaga, borrosa, como si estuviera hecha de niebla. Pensé que quizás era una ilusión o un error de mis ojos, pero la figura siguió avanzando hacia mí, sin prisas, sin detenerse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el aire pareció volverse más denso. En un acto reflejo apreté el botón del intercomunicador para llamar a mis compañeros, pero la figura desapareció de repente, como si se disolviera en el aire. Me quedé en el pasillo, paralizado, sin saber si lo que había visto era real o producto de mi mente. Después de ese incidente no pude dormir tranquilo. Las siguientes noches se volvieron cada vez más extrañas. Las sombras en los rincones parecían moverse. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes distorsionadas en ciertas horas, y algunos días encontraba objetos fuera de lugar, como si alguien hubiera estado caminando por el edificio sin mi conocimiento. A veces, el frío se hacía tan intenso en los pasillos que tenía que abrigarme, y otras veces el aire estaba tan pesado que me costaba respirar. Una noche, ya desesperado, decidí quedarme más tiempo en el piso 12, el lugar donde todo había comenzado. Me aposté cerca de la zona donde había escuchado los primeros ruidos, y esperé. El reloj marcaba las 2:15 a.m., cuando de repente volví a escuchar el golpeteo. Al principio suave, casi imperceptible, pero luego se fue intensificando. Esta vez no era solo un golpeteo, podía escuchar el arrastrar de los pies sobre el suelo, como si alguien caminara por el pasillo, acercándose. Mi respiración se aceleró. Tomé mi linterna y, con pasos cautelosos, comencé a avanzar hacia el origen del sonido. El pasillo parecía estar vacío, pero algo en el aire me decía que no lo estaba. De repente, la luz de mi linterna parpadeó y el frío se intensificó aún más. Al llegar a la esquina, la luz se apagó por completo. Un grito, débil, pero que me atravesó como una corriente eléctrica, llenó el espacio vacío. No era humano, no era un grito de dolor. Era algo extraño, algo que no podía identificar. Me quedé quieto sin moverme. Lo único que podía oír era mi respiración y el latido de mi corazón, que retumbaba en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era eso? El grito. Esa extraña vibración en el aire se desvaneció tan repentinamente como había llegado. Durante unos segundos, la única sensación que podía percibir era el peso del silencio. Pero no era un silencio común. Era un vacío opresivo, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Mis pies no se movían,
El miedo me había paralizado. Mi mente corría en círculos tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. De repente, la linterna volvió a encenderse por sí sola. Parpadeó varias veces antes de estabilizarse, proyectando una luz tenue hacia el final del pasillo. Sentí que mi cuerpo respondía de manera involuntaria, como si mis músculos quisieran moverse, pero mi mente se negaba a darles permiso. Me costó mucho tomar una decisión, pero finalmente di un paso hacia adelante. La luz temblorosa me guiaba, pero cuanto más me acercaba a la esquina, más sentía la presión en mi pecho. El aire estaba espeso y parecía vibrar con una energía que no comprendía. Al girar la esquina lo vi. La figura no era humana. Al principio, pensé que podría ser un reflejo o una sombra distorsionada, pero al enfocarme mejor, me di cuenta de que estaba demasiado cerca para ser un simple juego de luz. Era una silueta alta, indefinida, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en una forma humana. Sus ojos brillaban en la penumbra, 2 puntos de luz que destellaban con intensidad, como si quisieran perforar mi alma. No tenía rostro, o al menos, no uno visible. Solo un vacío donde debería estar. El tiempo pareció detenerse. No pude moverme, no pude hablar. La figura avanzaba lentamente hacia mí, sus pasos suaves, casi como si deslizara sobre el suelo, y lo peor de todo es que no hacía ningún ruido. Podía sentir la presencia de algo antiguo, algo que había estado esperando en este edificio durante mucho tiempo, observando y acechando en la oscuridad. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas salió de mis labios, un susurro tembloroso. No hubo respuesta. La figura simplemente continuó su marcha. No había prisa, como si supiera que no tenía que apresurarse. Yo, por el contrario, sentía que mi respiración se volvía más errática, más superficial. El aire, que antes había sido denso, ahora parecía comprimirse a mi alrededor, dificultando el paso del oxígeno. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando sentí la presión detrás de mí. Algo me tocó, una mano fría, que no era humana. Una presión invisible que me empujaba hacia la figura, obligándome a avanzar, a acercarme más y más. Cerré los ojos con fuerza, deseando despertar de esta pesadilla. Pero cuando los abrí nuevamente, ya estaba demasiado cerca de ella. Ya no podía retroceder, y entonces, la figura habló, no con palabras, sino con una vibración, un susurro profundo que no provenía de su boca, sino de algún lugar en la oscuridad misma. La voz era grave, lejana, como el eco de 1000 voces. Has cruzado el umbral, Andrés, ya no hay vuelta atrás. Al escuchar su voz, todo mi cuerpo tembló, como si algo en mi interior estuviera cediendo. El miedo que sentía no era solo por lo que veía, sino por lo que esa entidad representaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué me elegía a mí? No entendía, no quería entender. Solo quería escapar, pero no podía. Estaba atrapado en ese lugar, en esa pesadilla interminable. De repente la luz de la linterna se apagó otra vez, y el pasillo quedó envuelto en una oscuridad absoluta. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Sentía la presencia a mi alrededor, como si estuviera rodeado por cientos de ojos invisibles, observándome en silencio. El aire se hizo más denso, como si el edificio mismo estuviera tratando de aplastarme, de consumir mi ser. Mis manos temblaban, y mi mente luchaba por mantener el control. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un leve crujido, como si algo se moviera entre las paredes del edificio, algo que no debía estar allí. La oscuridad pareció respirar, como si estuviera viva. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Di un paso atrás, o al menos intenté darlo, pero mis pies parecían pegarse al suelo. Algo me sujetaba, algo invisible que me mantenía en su lugar. No te vayas, Andrés. La voz volvió a resonar, pero esta vez no era un susurro. Era más fuerte, más clara. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada en mi hombro. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, y un grito salió de mi garganta.
pero no fue un grito de terror. Fue un grito de desesperación. Intenté arrancarme de esa mano, pero era como si me estuviera atrapando en un abrazo mortal. El frío de su toque me calaba hasta los huesos, y mis pensamientos comenzaban a desmoronarse. De repente, la mano desapareció, y la oscuridad se disolvió. El aire volvió a ser respirable, y pude moverme nuevamente, aunque mi mente seguía aturdida, confundida. Miré a mi alrededor. El pasillo seguía vacío, pero sentía que no estaba solo. Algo me observaba, algo que no se mostraba, pero que estaba allí. El reloj marcaba las 4:00 AM, pero parecía que el tiempo había perdido su sentido. La noche ya no era la misma. Algo había cambiado dentro de mí. No podía explicarlo, pero lo sabía con certeza. Aquella entidad, aquella presencia, ya no estaba lejos. Estaba dentro de mí. Y no se iría. Dio miedo mirar atrás, pero sentí que no podía quedarme. Tenía que seguir. Pero cada paso que daba parecía acercarme más a lo desconocido. El tiempo se había vuelto difuso, como si las horas se estiraran y se retorcieran en un espacio que ya no obedecía las reglas normales. El edificio estaba más oscuro que nunca, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma, extendiéndose por las paredes, filtrándose en cada grieta. Me forcé a avanzar por el pasillo, aunque cada paso que daba parecía alejarme más de la realidad. Sentía como si el suelo bajo mis pies ya no fuera sólido, sino como una capa delgada que me mantenía suspendido en algo mucho más vasto, mucho más oscuro. Cada rincón del edificio estaba envuelto en una quietud espantosa. Las luces de emergencia titilaban, proyectando sombras extrañas que parecían moverse con vida propia. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Cada vez que giraba una esquina, sentía que algo o alguien estaba allí, justo fuera de mi alcance. Era como si todo el edificio estuviera vivo, como si la misma estructura estuviera respirando conmigo, tomando la misma calma tensa que yo, esperando algo. Decidí regresar al puesto de vigilancia, pero al llegar al área de control, me encontré con algo aún más inquietante. Las pantallas de las cámaras de seguridad mostraban imágenes distorsionadas, borrosas, pero lo más perturbador fue lo que vi en la pantalla central, una figura. No la vi en los pasillos ni en ninguna otra cámara. No era visible a simple vista, pero ahí estaba, un contorno oscuro que se desplazaba lentamente por el edificio. Era la misma figura que había visto antes, la que no era humana. No estaba en el piso 12 ni en ningún lugar específico. Parecía estar en todas partes a la vez, deslizándose entre las paredes, entre las sombras, como si controlara la misma realidad. Mi estómago se apretó, y la necesidad de hacer algo, de enfrentar esa presencia me envolvió. Tomé el teléfono del puesto de seguridad y marqué el número de emergencia de la empresa, como si pudiera hacer algo al respecto, como si pudiera pedir ayuda. La llamada sonó interminablemente, pero no hubo respuesta. El teléfono emitió un pitido y la línea se cortó. Nadie más estaba allí. El silencio volvió a caer sobre mí con fuerza. Fue entonces cuando lo supe. No estaba solo en este lugar, pero tampoco estaba conectado con el mundo exterior. El edificio me había atrapado en sus entrañas, y ya no había salida. Me senté frente a las pantallas, observando la figura oscura moverse con una fluidez antinatural. Sus ojos brillaban de manera débil, como dos puntos de luz en la oscuridad, observándome fijamente a través de las cámaras. Era como si supiera que la estaba observando, que mi presencia era un intruso en su dominio. De repente las luces se apagaron completamente. Un segundo después el sonido de la alarma de incendios comenzó a sonar. El sonido, agudo y penetrante, retumbaba en mis oídos, como una advertencia, una señal de que algo estaba a punto de ocurrir. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban como paralizadas, como si un peso invisible me empujara hacia el suelo. En ese momento escuché un crujido, un sonido lejano que venía del pasillo, como si alguien caminara sobre la madera, arrastrando los pies. El sonido se acercaba, cada vez más, hasta que se detuvo justo fuera de la puerta del puesto de vigilancia.
Estaba allí, en el umbral, esperando. No podía verla, pero podía sentirla, tan cerca, tan palpable, como si estuviera esperando a que la mirara, a que la reconociera. Mi respiración se aceleró. ¿Era la figura de antes? ¿Era algo más? Unos golpeteos suaves en la puerta me hicieron saltar. Al principio, pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que era demasiado rítmico. Eran pasos, o tal vez no lo eran. Tal vez era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. No puedes escapar, Andrés. La voz volvió a retumbar, pero esta vez no era solo un susurro. Era más clara, más real, y su tono estaba cargado de una amenaza palpable, como si esa entidad, esa presencia, finalmente hubiera decidido que era hora de hacerme parte de ella. Miré hacia la puerta. El frío me calaba los huesos, y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. No había forma de huir. La única opción era enfrentarme a aquello, enfrentar lo que no comprendía, lo que no podía comprender. Me levanté del asiento, mis piernas todavía débiles pero impulsadas por un miedo tan profundo que no me permitía quedarme quieto. La puerta se abrió lentamente, como si algo estuviera forzándola desde el otro lado. Un vaho frío escapó de la rendija, un aire denso y pesado que olía a tierra mojada y a metal oxidado. Cuando la puerta se abrió completamente, lo vi. La figura estaba ahí, de pie en el umbral. Esta vez no era solo una silueta borrosa. Era una presencia, con una forma definida pero de algún modo deformada, como si su cuerpo estuviera distorsionado, un parpadeo de luz y oscuridad entrelazados. Los ojos, esos ojos brillantes, me miraban fijamente. No era miedo lo que sentía ahora. Era una sensación indescriptible, como si algo dentro de mí estuviera siendo absorbido por esa presencia, como si ya no fuera dueño de mi propio cuerpo. La figura dio un paso hacia mí, y el mundo comenzó a desmoronarse alrededor. Las paredes del puesto de vigilancia se desvanecieron, las luces parpadearon y se apagaron. El edificio, esa estructura que conocía tan bien, ya no existía. Solo quedaba la figura, sus ojos, y la sensación de estar atrapado en un vacío del que no podía salir. En ese momento comprendí que ya era demasiado tarde. La figura avanzó un paso más y con cada movimiento, el aire se volvía más denso, más pesado, como si la oscuridad misma se tragara todo a su paso. No había escape, no había refugio. El suelo ya no parecía sólido bajo mis pies. Parecía que me encontraba suspendido en algún tipo de vacío, un abismo que se expandía más allá de lo que podía comprender. La presencia era todo lo que había a mi alrededor. La figura se acercó aún más, hasta que estuve cara a cara con ella, pero no podía ver su rostro. En lugar de un rostro solo había una vastedad negra como si estuviera mirando directamente al vacío. No podía moverme, no podía respirar. Mis pulmones se cerraban con cada segundo que pasaba. La luz en la habitación parpadeó una vez más, y en ese fugaz instante, la figura habló. Esta vez, no con palabras, sino con una sensación que penetró en lo más profundo de mi ser. Lo sabías, Andrés. Sabías que esto iba a pasar, siempre lo supiste. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Mi cuerpo temblaba, pero no podía hacer nada para detenerlo. ¿Cómo sabía aquello? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me estaba arrastrando a esta realidad distorsionada, a este mundo de sombras? Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo la figura la que me rodeaba. La oscuridad misma estaba viva, vibrando, casi con un pulso propio. La habitación parecía desvanecerse alrededor de mí, y de repente, el sonido del edificio se desintegró. No había más ruidos, no el zumbido de las luces, ni el crujir de las estructuras, ni el latido de mi propio corazón. Solo quedaba el eco de esas palabras resonando en mi cabeza. La figura levantó una mano, y aunque no tenía forma definida, su presencia parecía envolverme por completo. No era una mano humana. No era nada que pudiera describir. Era algo extraño, algo antiguo,
como si no perteneciera a este tiempo ni a este mundo. De repente la figura desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad que ahora lo invadía todo. Pero no me sentí aliviado. Al contrario, una sensación de vacío absoluto se apoderó de mí. El edificio no era solo un lugar físico, sino algo más. Algo que estaba vivo, algo que había estado esperando, observando. Y ahora, parecía que me había atrapado, que me había reclamado como parte de sí. De algún modo comprendí lo que me había estado sucediendo. Lo que había comenzado con pequeños ruidos, con sombras extrañas, había sido solo el preludio. El edificio, este lugar donde había trabajado durante tanto tiempo, no era solo un espacio vacío, era un cuerpo vivo, una entidad que había estado esperando a alguien como yo. Y yo, al estar allí, al trabajar esas noches solitarias, había abierto una puerta, había cruzado una línea invisible que me había conectado con algo más allá de la comprensión humana. Intenté moverme, pero mi cuerpo ya no me respondía como antes. Estaba atrapado en el mismo ciclo. Las paredes del edificio parecían cerrarse a mi alrededor, y lo peor era que ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. No sabía si estaba despierto o atrapado en algún tipo de sueño eterno, un sueño del cual nunca podría despertar. La sensación de ser observado nunca desapareció. Las sombras me acechaban, y aunque no veía nada, sentía que todo a mi alrededor se movía, se transformaba. ¿Era el edificio el que me estaba absorbiendo? ¿O era algo mucho más grande, mucho más oscuro, que había comenzado a tomar forma en mi mente? Una puerta apareció frente a mí, una puerta que no recordaba haber visto antes, pero que de algún modo sabía que debía atravesar. No era una puerta común, era más como una abertura hacia lo desconocido, un umbral que me llamaba, pero que al mismo tiempo me advertía del peligro. Mi cuerpo, ahora completamente rígido, me empujó a cruzarla. No era una decisión consciente, no tenía elección. Al cruzar la puerta, el mundo se desintegró por completo. No había edificio, no había luz, solo había oscuridad infinita y una presencia que me envolvía, que me hacía parte de algo más grande, algo más allá de mi comprensión. Y entonces finalmente entendí lo que significaba todo aquello. El edificio no era solo un lugar, era una prisión, y yo había sido su última víctima. El eco de mi respiración se desvaneció, y con él, mi ser, hasta que no quedó más que el vacío.